Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Electrofácil. Continuamos con el curso de electricidad básica. En el video anterior habíamos comenzado a hablar de las propiedades de los imanes, las polaridades y efectos de su interacción. Hoy continuaremos con la segunda parte y explicaremos la formación de campos magnéticos. Aprovecho para decirles que si les gusta el contenido de mi canal, pueden darle like, suscribirse, compartir y activar las notificaciones, así están al tanto cuando subo nuevos videos. Gracias. Generación de electricidad. Los principios de generación de electricidad son los mismos que se aplican en gran escala para alimentar a las ciudades y grandes industrias. En el ejemplo 1 vemos que se puede mover un imán junto a un conductor. Y en el ejemplo número 2 vemos que se puede mover un conductor hacia adelante y hacia atrás junto a un imán. A continuación vamos a detallar cada ejemplo. 1. Moviendo un imán junto a un conductor. Uno de los métodos por los cuales el magnetismo produce electricidad es mediante el movimiento de un imán frente a un conductor estacionario, es decir, quieto. Si se conecta un instrumento de medición muy sensible en los extremos de un conductor fijo y se hace pasar entonces un imán cerca del conductor, la aguja del instrumento se desviará. Esta desviación indica que se ha producido electricidad en el conductor. Repitiendo el movimiento y observando atentamente el instrumento, verá que la aguja solo se desplaza cuando el imán pasa cerca del conductor. Colocando el imán cerca del conductor y dejándolo en reposo, no se observará ninguna desviación en el instrumento. Sin embargo, si se cambia de posición del imán, la aguja indicadora se desvía. Esto demuestra que el imán y el conductor no son capaces de producir electricidad por sí solos. Para que la aguja se desvíe, es necesario que el imán se mueva junto al conductor. El movimiento es necesario porque el campo magnético que rodea el imán solo produce corriente eléctrica en el conductor cuando el campo magnético se desplaza transversalmente al conductor. Cuando el imán y el campo están estacionarios, el campo no se desplaza a través del conductor y no producirá movimiento de electrones. En resumen, el movimiento del imán debe ser continuo y perpetuo respecto al del campo magnético y de forma transversal. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2, que es lo contrario al ejemplo anterior. Es decir, moviendo un conductor hacia adelante y hacia atrás junto a un imán. Hemos visto que al mover un imán cerca de un conductor, la electricidad solo se producía mientras el imán y su campo se movían junto al conductor. Si se mueve el conductor junto a un imán en reposo, también se observará una desviación en la aguja del instrumento. Esta desviación solo se producirá mientras el conductor se esté moviendo a través del campo magnético. Para emplear el magnetismo con el fin de producir electricidad, usted puede mover un campo magnético a través de un conductor o mover este a través de un campo magnético. Sin embargo, para obtener una fuente continua de electricidad tendrá que mantener un movimiento permanente en el conductor o en el campo magnético. Para que el movimiento sea permanente, habrá que desplazar continuamente hacia adelante y hacia atrás el conductor o al campo magnético. Una manera más práctica es hacer que el conductor viaje en forma circular a través del campo magnético. Este método de producir electricidad, donde el conductor viaja circularmente junto a los imanes, constituye el principio de la dínamo eléctrica y es la fuente de la mayor parte de la electricidad que se usa como corriente eléctrica. Campos electromagnéticos. De la misma forma que con el magnetismo se puede producir electricidad, con electricidad se puede producir un campo magnético. El campo electromagnético es un campo magnético producido por el paso de corriente en un conductor. Siempre que hay flujo de corriente, existe un campo magnético en torno al conductor, y la dirección de este campo depende del sentido de la corriente eléctrica. El sentido del campo magnético es contrario al de las agujas del reloj.
¿Cómo podemos aumentar la potencia de un campo electromagnético? Para aumentar la fuerza de un campo magnético se debe enrollar un alambre varias veces, formando una bobina, o también conocida con su nombre inductor. De esta forma, los campos individuales de cada vuelta estarán en serie formando un fuerte campo magnético dentro y fuera. Cuanto mayor es la bobina, mayor es el flujo del campo magnético y mayor es la corriente. En la imagen se puede apreciar una bobina siendo inducida eléctricamente. ¿Qué son las bobinas? Una bobina está formada por el agrupamiento de varias espiras. Así, el campo magnético de una bobina será igual a la suma de los campos magnéticos que produce cada una de las espiras. Al estar todas las espiras conectadas en serie, a través de cada una de ellas estará fluyendo la misma corriente. Por lo tanto, la intensidad del campo que produce la bobina será la sumatoria del campo magnético producido por cada espira. Ley de Oersted-Ampère. La ley de Oersted-Ampère establece que un conductor que lleva una corriente eléctrica produce un campo magnético alrededor de él, como se muestra en la figura. De esta forma se relaciona una cualidad eléctrica, entre paréntesis corriente, con una magnética, que es el campo magnético. A mayor son la cantidad de espiras, mayor es la corriente eléctrica, por lo tanto también es mayor la intensidad del campo magnético. Y a mayor distancia entre el conductor y el campo magnético, menor es la intensidad del campo magnético. La intensidad o fuerza del campo magnético varía en forma directamente proporcional con la magnitud de la corriente. Esto es, a mayor corriente eléctrica, mayor intensidad del campo magnético. Y bien amigos, hasta aquí hemos llegado con la parte de magnetismo. Si les gustó el video, suscríbanse, compartan, denle like, activen las notificaciones, así están al tanto de los videos que voy a seguir subiendo. Y bueno, sin más, muchas gracias a todos. Chao.